Desde el pasado mes de noviembre, Ucrania se ha visto envuelta en un ambiente de conflictividad, zozobra y desestabilización. El motivo aparente, el rechazo de algunos ciudadanos a la decisión del gobierno del presidente Víctor Yanukovych de no asociarse a la Unión Europea. Detrás estaba la mano de Occidente financiando la actividad opositora. A este conflicto le siguió la separación de la República Autónoma de Crimea de Ucrania. En referendo popular, Crimea y Sebastopol decidieron adherirse a la Federación Rusa ante la mirada atónita de Estados Unidos y Europa. Bienvenidos a Realidades. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Luis Francisco Blandón. Hace 10 años, en el mes de noviembre, Ucrania vivió lo que se conoce como la Revolución Naranja. Miles de ciudadanos protagonizaron manifestaciones y protestas contra lo que consideraban un fraude electoral a favor de Víctor Yanukovych, quien hasta ese momento ocupaba el cargo de primer ministro bajo el gobierno del presidente Leonid Kuchma. El candidato opositor, Víctor Yushchenko, de tendencia proeuropea, había ganado por muy poca diferencia en la primera vuelta. Una vez realizada la segunda, se denuncia un fraude electoral que desencadena la protesta opositora. Tras un tercer y definitivo conteo, se verifica el triunfo de Víctor Yushchenko. Una de las líderes de la llamada Revolución Naranja fue Yulia Tymoshenko, quien fue nombrada primer ministro, cargo que ocupó por poco tiempo, pues fue destituida por el propio Yushchenko. En 2009, se realizan nuevas elecciones presidenciales que enfrentan a Yulia Tymoshenko y Víctor Yanukovych. Tymoshenko, la princesa del gas, señalada de haber sido la responsable de la grave situación económica que atravesaba Ucrania durante su gestión como primera ministra, reconocida por sus nexos con sectores neonazis y ultranacionalistas de marcada tendencia rusófoba. Yanukovych, líder del Partido de las Regiones, había ocupado los cargos de gobernador de Donetsk, primer ministro de Ucrania en 2 oportunidades, es decir, 2 personajes ligados al poder y a los grupos económicos dominantes de Ucrania. En la elección resultó ganador Víctor Yanukovych, quien asume la presidencia en enero de 2010. Posterior a este hecho, la Fiscalía ucraniana inicia un proceso judicial contra Yulia Tymoshenko, acusada de abuso de poder cuando era jefa de gobierno por la firma de un contrato de compra de gas a Rusia en 2009. El contrato atentaba, según el ente acusador, contra los intereses de Ucrania por el alto precio al que se adquirió el gas. La ex primera ministra es condenada a 7 años de prisión tras ser declarada culpable e inhabilitada por 3 años para ocupar cargos públicos. La decisión y la negativa del presidente Yanukovych de intervenir en favor de Tymoshenko fue protestada por Estados Unidos y por la Unión Europea. Las presiones de Washington y Bruselas contra Ucrania alcanzaron el plano diplomático, así como en el plano deportivo, durante la Eurocopa 2012, de la cual Ucrania y Polonia eran sedes. En noviembre de 2013 comienzan nuevamente las protestas. Esta vez, el epicentro estaba relacionado con los esfuerzos de Occidente de acercar Ucrania a Europa, un viejo sueño que tiene como trasfondo cerrar el cerco en torno a Rusia. Yanukovych había adelantado acuerdos para el ingreso a la Unión Europea. En este contexto, Europa y el Fondo Monetario Internacional exigían las siguientes condiciones: modificar la Constitución y ajustar las leyes a los parámetros de la Unión Europea, adoptar el libre mercado, eliminar los aranceles y barreras comerciales para el capital de la Unión Europea, apertura a la inversión privada extranjera en áreas estratégicas como energía, transporte, salud y la educación, apertura unilateral del mercado ucraniano a los productos europeos, aplicación de ajustes estructurales y recortes a los beneficios sociales. Los términos del Fondo Monetario Internacional, adversos a Ucrania, fueron la excusa esgrimida por Yanukovych para suspender el ingreso a la Unión Europea e iniciar las negociaciones con la Federación Rusa. El gobierno de Yanukovych estaba esperando de parte de la Unión Europea una oferta bastante más generosa en cuanto a la ayuda económica en créditos a Ucrania para mantener su propia producción y en cierta medida compensar la eventual pérdida de puestos de trabajo. No obstante, lo que hoy día le interesa a la Unión Europea en Ucrania es principalmente su gran mercado. Es un país muy grande, de 45 millones de habitantes, pero no le interesa mantener los puestos de trabajo de los ucranianos. La otra razón, que es una razón externa y que,
de una u otra forma distintos actores que se han referido a ella, es la postura de Rusia, que ve con bastante recelo este acercamiento entre la Unión Europea y Ucrania. A pesar de sus múltiples diferencias, Rusia y Ucrania comparten un lazo estrecho histórico. Su estratégica ubicación geográfica y sus antecedentes históricos por la Unión Soviética son algunos de esos vínculos. Las nuevas generaciones políticas de Ucrania surgen tras las conocidas revueltas del año 2004, que contaron con una fuerte influencia estadounidense y que marcaron la ruta proeuropea del gobierno. En el área comercial, el Servicio Federal de Estadística de Rusia reporta que el comercio entre ambos países alcanza los 23.000 millones de dólares anuales, lo que convierte a estos dos países en piezas claves de la zona euroasiática. Los préstamos a largo plazo para alcanzar los baremos de la Unión no fueron ofrecidos a Ucrania. Por ello, ser el miembro número 29 podría costarles hasta 500.000 millones de dólares, cifra de la que no dispone en su presupuesto. Rusia les ofrece la exención de impuestos en la exportación de productos ucranianos a Rusia, la condonación de la deuda por 2.000 millones de dólares por concepto de suministro de gas y una ayuda a la economía ucraniana de 15.000 millones de dólares adicionales. Tras el anuncio de Yanukovych de no negociar con Europa, sino con Rusia, la líder opositora, desde prisión, llamó a los ciudadanos a manifestarse en las calles en contra de esta nueva línea política. Hoy, la señora Timoshenko llamó a toda la sociedad ucraniana. Dijo sentirse feliz que miles de personas protestaran contra la decisión del gobierno de terminar la negociación con la Unión Europea. Las manifestaciones fueron realizadas por quienes estaban a favor del ingreso a la Unión Europea. La mayoría de los jóvenes ucranianos que hoy día se manifiestan a favor de la integración europea, lo que ven en Europa es el estado de bienestar. Ven también en la integración con Europa este sueño por la posibilidad de viajar, por posibilidad de eventualmente estudiar o trabajar en sociedades con el nivel de vida más alto, digamos, que el de su propio país, desconociendo bastante, sin haberlo sentido en carne propia, las, dificultades que hoy día Europa está enfrentando por la crisis. No esperamos que Rusia ni nadie nos dé nada que no sea mejor que lo que teníamos antes. Por eso es que la Unión Europea es la única manera de que mejore nuestra vida. Esperamos que nuestros derechos sean respetados. Desde una reconfiguración de poder geopolítico, estratégicamente hablando, Ucrania no le representa a la Unión Europea un mercado altamente potencial que le pueda sacar la recesión económica. Sin embargo, si le acerca, por supuesto, una gran posibilidad de expandir hacia Rusia y hacia otros mercados del centro de Europa, mercados o mercancías, sobre todo, que en este momento están siendo limitadas por la crisis y la recesión en los países de la periferia de la zona euro. Europa ha acusado a Rusia de intervenir y presionar a Ucrania para que no se usara el acuerdo de asociación. Mientras tanto, las protestas se incrementaban en Kiev, capital de Ucrania, donde se enfrentaban civiles y fuerzas policiales. Las consignas clamaban por la salida del presidente Yanukovych. Hacemos una pausa en Realidades y al regreso más sobre la situación en Ucrania. No se retiren. El 4 de marzo de 1999, Estados Unidos y sus países aliados a través de su brazo armado, la OTAN, bombardean Yugoslavia, una supuesta misión humanitaria. Miles de vidas perdidas. A 15 años de este ataque, Telesur presenta en estreno ¿Por qué? Un documental de la cadena de televisión rusa RT compartido con nuestra pantalla en compromiso con la verdad. Los horrores de una guerra en la voz de sus víctimas. El cinismo de una potencia dispuesta a imponerse a cualquier precio. Y un pueblo que aún exige respuestas. ¿Por qué? Este sábado, solo por Telesur.
Al inicio del año 2014, las manifestaciones se mantuvieron bajo la misma consigna: Ucrania es Europa. Con ella exigían la dimisión del presidente Viktor Yanukovych. No obstante, los planes y objetivos de Occidente permanecían ocultos a la opinión pública. Estamos de regreso en Realidad. Antes de culminar el año 2013, Moscú y Kiev firmaron un acuerdo en el que Rusia rebaja en más de un tercio la tarifa del precio del gas que le vende a Ucrania. Debemos comprender las dificultades en el mercado de Ucrania, que es una consecuencia de la crisis económica mundial. Durante la firma del acuerdo entre Gazprom y Naftogaz, agregamos la posibilidad de que Gazprom pueda vender a Ucrania gas por $268.5 por cada 1.000 metros cúbicos. Llegó el año 2014 y las cosas no habían cambiado en Ucrania. A mediados del mes de enero, el Parlamento, que en su mayoría aprobaba al presidente Yanukovych, había aprobado un conjunto de leyes destinadas a restringir la protesta. La mayoría del Parlamento ucraniano aprobó el presupuesto y 10 proyectos de ley. Los 10 proyectos de ley desencadenarían la dictadura y el terror. Estos proyectos de ley están dirigidos no solo contra los participantes en manifestaciones de protesta, que afectarían a todos los habitantes de Ucrania que deseen expresar su punto de vista y tener el libre acceso a la información o unirse a una protesta pacífica. Lejos de frenarla, la protesta se radicalizó. Además, con apoyo de Occidente, los medios jugaban un papel decisivo en la legitimación de actos de violencia generados por sectores de la ultraderecha vinculados a la protesta. Ya se comenzaba a ver el golpe suave. Hacia finales de enero, los manifestantes arremeten contra edificios públicos. La embestida contra los cuerpos de seguridad se torna cada vez más violenta. El promotor principal era el ultraderechista Oleg Tianivov, líder del partido pronazi Libertad. Las calles de Kiev parecían un campo de batalla. Con la violencia crecían las víctimas. Culmina el mes de enero y con él el mandato del primer ministro Nikolai Azarov, quien había dimitido mientras el Parlamento derogaba las leyes contra las protestas y decretaba amnistía para los detenidos, a cambio de abandonar los edificios gubernamentales. Pero los opositores insistían en mantenerse en las calles hasta que se produjera la dimisión del presidente. El asunto es que no habrá ninguna ley que lo pueda ayudar. El pueblo está demandando su renuncia. Nos vamos a quedar aquí, así nos congelemos, hasta verlo renunciar. Creo que Yanukovych ha tomado pequeños pasos para reconciliarse con la gente. La cancelación de un par de leyes es muy poco para el pueblo. Nosotros exigimos que él renuncie a todos sus privilegios. Al otro lado del planeta, Washington declara su apoyo a la oposición de Ucrania. Nuestra alianza con Europa sigue siendo la coalición más fuerte de toda la historia. De Túnez a Birmania, estamos apoyando a aquellos que están dispuestos a realizar el arduo trabajo de construir una democracia. En Ucrania, defendemos el principio de que toda la gente tiene derecho a expresarse libre y pacíficamente y a tener voz y voto en el futuro del país. A los pocos días de esta declaratoria injerencista, se revela un audio en el que la subsecretaria de Estados Unidos, Victoria Nuland, giraba instrucciones al embajador de ese país en Ucrania sobre cómo debía actuar la oposición. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, the EU. A ello se agrega la acusación que pesa sobre la Casa Blanca de financiar a los opositores de Yanukovych. La cifra rondaría los $15 millones. Como para que no queden dudas sobre las palabras de Obama, Catherine Ashton, representante europea de Asuntos Exteriores, apoya directamente a la oposición ucraniana. La secundan los cancilleres de Alemania y Canadá. A casi 3 meses de las protestas, los opositores desocupan la sede del ayuntamiento y otros edificios públicos, mientras que las autoridades liberan a 234 personas detenidas durante las protestas. Pero los ataques no cesan y buscan otros objetivos. Esta vez, páginas oficiales del gobierno son hackeadas.
El golpe de Estado se percibía cada vez más en el ambiente. En medio del conflicto, otros actores asomaban su rechazo a las pretensiones opositoras y al golpe de Estado. Si se concretaba el desconocimiento de la legítima autoridad de Kiev, la República Autónoma de Crimea anunciaba su secesión. A finales de febrero, los órganos ejecutivo y legislativo de Ucrania alcanzaron acuerdos para ponerle fin a la violencia. Estamos muy agradecidos y felices a la vez que hemos sido capaces de contribuir para resolver la situación, o mejor, para hallar el camino de una solución política, que ahora está en manos de los ucranianos. Parte del documento incluía volver a la Constitución de 2004 y celebrar elecciones anticipadas. Pero aún así, el plan golpista seguía en marcha, así como la injerencia de Estados Unidos. La oposición no cumple con su parte del acuerdo. Este hecho es reiterado por los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, Polonia y Rusia, las provincias del sur y del este de Ucrania, así como la República Autónoma de Crimea, anuncian que asumirían el poder hasta haber restablecido el orden constitucional. La violencia no cesa y apunta directamente al presidente Yanukovych, quien considera las decisiones del Parlamento como ilegítimas y reitera que no va a dimitir. El Parlamento ucraniano aprueba la destitución del presidente, Víctor Yanukovych. De acuerdo con el artículo 112 de la Constitución de Ucrania, la Rada Suprema decide confiar las funciones de presidente de Ucrania sobre el presidente del Parlamento. Alexander Turchinov, presidente del Parlamento, fue designado como mandatario interino del país. Yulia Timoshenko es liberada y anuncia su retorno a la política. Además, promete la adhesión de su país a la Unión Europea. Rusia rechaza la decisión del Parlamento y Estados Unidos la apoya. Se concreta el golpe de Estado. Al golpe de Estado contra Yanukovych, promovido por Occidente, le siguió la respuesta del pueblo de Crimea de adherirse a Rusia. Un golpe geoestratégico que Occidente no esperaba. Esto y más en la próxima parte de Realidades. No se retire. En este nuevo recorrido de MP3 Gira Latina. Bayano se adentra en Guyana para descubrir una historia que entremezcla su herencia europea con el trópico y su folclor con el calipso. MP3 Gira Latina, en estreno este sábado, solo por Telesur. La destitución de Víctor Yanukovych por parte del Parlamento de Ucrania no puso fin al conflicto, mucho menos a la injerencia de Occidente. El control sobre Crimea abría un nuevo capítulo en esta historia. El juego geopolítico apenas se iniciaba. Estamos de regreso en Realidades. Víctor Yanukovych acusaba un golpe de Estado en su contra. Aseguraba desde el exilio que seguía siendo el presidente legítimo. Ha venido el momento para mí de decir que yo tengo planeado seguir luchando por el futuro de Ucrania contra aquellos que con el temor, terrorismo y todo intentan dominarla, y he decidido declarar de ello de manera pública.
Nadie me ha destituido. Me vi obligado a dejar Ucrania bajo una amenaza a mi vida y a la vida de mi familia. Poco a poco se empezaban a asomar los verdaderos promotores y los responsables del golpe. Un ejemplo paradigmático lo constituye el hombre más rico de Ucrania, Rinat Akhmetov, personaje ligado a la industria, la banca y los medios de comunicación. Akhmetov había apoyado a Yanukovych y poseía una representación por el gobernante Partido de las Regiones en el Parlamento. Sus votos fueron decisivos para la destitución de su antiguo aliado y la elección de Arseniy Yatsenyuk como primer ministro encargado. El nuevo gobierno de facto quedaba integrado por 7 ministros de la extrema derecha, con el partido neonazi Libertad a la cabeza. En las regiones fueron designados nuevos gobernadores ligados al gran capital, como es el caso de Sergei Taruta, con un capital cercano a los $600 millones, e Igor Kolomoisky, con activos que superan los 2.400 millones. Tras tomar el poder, se inicia la represión contra la población rusoparlante, los sectores de izquierda y el Partido Comunista, muchos de los cuales habían participado activamente en las protestas contra Yanukovych. En Crimea, solo era reconocido como presidente legítimo de Ucrania a Víctor Yanukovych. Creemos que Yanukovych sigue siendo el presidente legítimo de Ucrania. Él no firmó la Constitución de 2004, así que no hay Constitución del año 2004 en calidad de la Constitución en el terreno legal de Ucrania. Por lo tanto, hay un gran signo de interrogación sobre la legitimidad de las llamadas leyes aprobadas por la Rada en los últimos días. Pronto se concretarían nuevos cambios geopolíticos. Hagamos un recuento breve de la historia de Crimea. Tras la desintegración de la Horda de Oro, Crimea pasó a formar parte del Imperio Otomano. En el siglo XVIII, Catalina la Grande anexa este territorio a Rusia. A principios del siglo XIX, la ciudad de Sebastopol se convirtió en uno de los más importantes puertos militares del Imperio ruso en el Mar Negro. Desde allí se puede controlar el Mar Negro, que a su vez es una salida al Mar Mediterráneo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la resistencia contra la Alemania nazi le valió a la ciudad el título de Ciudad Héroe de la Unión Soviética. En 1954, Nikita Khrushchev, en ese entonces presidente de la Unión Soviética, transfirió Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania. En 1991, en un referendo realizado entre la población de Crimea, el 93,25% de los votantes se declararon a favor de formar la República Autónoma de Crimea dentro de la Unión Soviética. A partir de ese momento y de acuerdo a la Carta Magna Ucraniana del cual formaba parte, Crimea estaba conformada por la República Autónoma de Crimea con capital en Simferópol y la ciudad federal de Sebastopol, administrada directamente por el gobierno central ucraniano en Kiev. En medio de la crisis, Rusia puso en alerta a sus tropas instaladas en la península de Crimea. En respuesta, Estados Unidos refuerza su apoyo a Europa y trata de neutralizar la acción rusa. Ucrania es una pieza necesaria para los intereses económicos de Occidente. En el ámbito interno, los ciudadanos van tomando decisiones. En el puerto naval de Crimea, el pabellón ucraniano es sustituido pronto por el ruso. El 11 de marzo, el Parlamento de Crimea declara a favor de la independencia de Ucrania y reitera su aspiración de adherirse a la Federación Rusa. El 54% de los residentes de Crimea son étnicamente rusos. Ante la posibilidad de un referéndum que arrojara resultados a favor de la adhesión de Crimea a Rusia, Estados Unidos se pronunció en contra. Consideramos que ese referéndum es contrario a la Constitución de Ucrania, a las leyes internacionales, constituye una violación de las leyes y creemos que es ilegítimo. Y tal como el mismo presidente lo ha señalado, es ilegal según lo contemplado en la Constitución de Ucrania. Ni nosotros ni la comunidad internacional vamos a reconocer los resultados de ese referéndum. La OTAN también hizo lo propio, pero no con voz, sino con la acción. Desde sus bases en Polonia y Rumania, utilizaron aviones espías. Pero este tema lo deciden los directamente afectados. Y el referéndum se realizó el 16 de marzo. Más del 95% de los votantes decidieron a favor de la adhesión de Crimea a Rusia. En el corazón, en la mente de la gente, Crimea ha sido y es una parte de Rusia. Es lo que se considera legítimo.
El tiempo no ha podido combatirlo y todos los cambios que hemos vivido, que ha vivido el país durante el siglo XX, después de la revolución, han incluido a Crimea y otras partes del sur de Rusia a Ucrania. Y hoy es la parte sur de Ucrania. Irónicamente, la OTAN, que ha invadido, separado y bombardeado naciones, dice estar preocupada por la paz de la región. Asegura que la decisión rusa sobre Crimea constituye la amenaza más grave a la seguridad y estabilidad europea desde la Guerra Fría. Las presiones contra Rusia en represalia por la adhesión de Crimea incluyen su separación del Grupo de los Ocho, sanciones contra los responsables de lo sucedido en Crimea y la amenaza de aplicar medidas económicas. Pero la realidad es más compleja que las simples declaraciones. Las exportaciones de Estados Unidos a Rusia superan los 11.200 millones de dólares, mientras que de Rusia a Estados Unidos el comercio suma 26.900 millones de dólares. Rusia provee alrededor del 30% del gas que Europa consume. Por Ucrania pasa casi el 100% del gas que consumen Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Suecia y Finlandia. Algo más del 60% de la República Checa, mientras que Bélgica, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Austria, Hungría, Croacia, Eslovenia, Grecia y Rumania reciben entre el 45% y el 60% de su consumo. Y Holanda, Francia e Italia entre 15% y 25%. Esto sin contar con las reservas en dólares que posee la Federación Rusa, que podrían afectar la economía mundial. En Ucrania se produjo un cambio de gobierno en el cual se afianzó el gran capital y su expresión política, el fascismo neonazi. Ya está demostrado que en ese país la lucha por el poder tiene como protagonistas a sectores dominantes de la economía, la política y la sociedad ucraniana. Ucrania constituye el nuevo epicentro de la lucha geopolítica de las grandes potencias. En esta lid, eventos como los sucedidos en Yugoslavia, Osetia del Sur, Libia, Siria, entre otros, juegan un papel importante para el análisis. El futuro de Ucrania aún está en juego. Los intereses geopolíticos pesan en el futuro de este gran país. No obstante, cabe recordar lo que decía el pensador Walter Benjamin. Todo el auge del fascismo es la señal de una revolución fallida. Hasta aquí la presente edición de Realidades. Les recordamos que para comunicarse con la producción de este programa puede escribirnos a nuestra cuenta electrónica realidades@telesurtv.net o a nuestra cuenta en Twitter @realidadestlsur. Gracias por acompañarnos.